Los hermanos que estuvieron ayer en el ayuno, ¿verdad? Sé que fue de mucha bendición ese ayuno. Sé que el Señor los visitó, Dios estuvo aquí en medio de ustedes. Yo le decía al hermano Jorge que era bien difícil venir, sobre todo por los que conocieron a la hermana de nuestro hermano Jaime, a Claudia. Claudia estuvo aquí en la escuela cuando aquí había una escuela. Ellos se enfermaron el domingo pasado de dengue y trágicamente se les complicó el dengue. El niño falleció. Un niño de 15 años, imagínense, falleció el niño chiquito de ella en el hospital, no pudieron hacer nada, se complicó. Y la hermana está ingresada en el seguro con un dengue complicado, imagínense. Tocó que estar ahí con ellos desde el viernes, sábado, y ha sido un momento duro. El hermano Jaime me llamó a mí para que les ayudáramos, estuvimos al frente ahí dando con todo lo que es lo espiritual. Pero hermanos, debemos de estar preparados por estos tiempos que estamos viviendo. Tenemos que estar preparados, hermanos, porque la Biblia dice que cuando Cristo vaya a aparecer comenzarán a haber un montón de cosas. Pestes, enfermedades, guerras, etcétera, etcétera. La maldad se iba a multiplicar, lo que vemos ahora. Anoche yo hablaba, estoy yendo a verla porque la tenían en el seguro y fui 2 veces a verla y anoche hablaba con ella. ¿Y saben qué era su expresión? Hermano, yo amo a Dios, sé que Dios me ama, pero yo no quiero regresar a mi casa. No quiero volverme eso. Yo quiero estar con Él. Déjenme morir. Le ministraba allí y le decía que tenía una familia, que la amaba y Dios la amaba y que no iba a pasar nada de eso. Sus plaquetas habían bajado a niveles bien peligrosos. Andaba por 30,000 plaquetas. El niño le bajaron a 10,000 y no pudieron hacer nada por él. Hermanos, al ver esa situación, al ver ese dolor, porque yo le decía, yo lo entiendo, porque una madre da la vida por sus hijos, ¿no es cierto, hermanos? Yo le decía, yo oraré por usted para que el Señor le dé fortaleza, el poder soportar este momento tan duro. Y usted puede regresar a su casa, su familia, su esposo, su otro hijo lo esperan. Y su familia la ama, Dios la ama, le decía yo. Pero hermanos, ¿cómo consolar a alguien así? Digan. Es bien difícil. Yo no soportaba, no se pude soportar, yo me quebré con ella. Y ahí lo tienen envuelta y iba para cuidados intensivos, pero gracias al Señor, ayer le subieron un poquito las plaquetas y le llegaron a 38,000. Y esperemos que hoy comiencen a subir. Pero ella decía, yo no quiero regresar a mi casa. Hay tanta necesidad, hermanos. Tanta necesidad, imagínense qué dolor más fuerte es. Yo creo que nosotros tenemos un alto privilegio que el Señor nos tiene aquí a todos sentaditos, hermanos. Y tenemos a nuestros hijos, ¿verdad? Yo le decía a ella que iba a pasar esa experiencia. El hijo de ella no alcanzó a ir a la UCI. Cuando iba a pasar, hizo paro, ya no pudieron sacarlo. Y yo le contaba eso, de que nuestra hija logró llegar a la UCI. Y cuando están ahí, pues uno cree que debe ser el pensar que se van a morir y es lo máximo que hay para lograr salvar vidas. Pero hermanos, tenemos que proclamar más el Evangelio a muchas personas. Necesitamos que la gente conozca a Dios, que la gente pueda entender los tiempos que estamos viviendo. Si no proclamamos el Evangelio, la gente sigue ciega. La Biblia dice que tienen el entendimiento entenebrecido y por eso no logran ver a Dios, no logran amar a Dios. Usted y yo que lo conocemos a Él, que lo podemos amar, que lo podemos apreciar, que lo vemos cuán hermoso es, creo que deberíamos de no perder más el tiempo y aprovechar al máximo cómo poder compartir el Evangelio a otras personas con tanta necesidad que hay. Quiero esta mañana, amados hermanos, continuar con lo que estamos estudiando. Estamos diciendo como iglesia, amados hermanos, decíamos que como iglesia tenemos un propósito. Y es que nuestra iglesia, y lo digo así nuestra porque es la que Dios nos ha regalado, existe, primero decíamos la primera vez, para darle la gloria o para glorificar a Dios. Pero para eso necesitamos ser una iglesia saludable. Y cuando hablamos de la iglesia saludable, lo decíamos el domingo pasado, amados hermanos, debemos entender que debemos de crecer hacia abajo. Decíamos, para ser iglesia saludable, crecer hacia abajo implica prepararnos cada día mejor en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, no solo leer lo que leemos entre semanas, sino prepararnos lo más que podamos, escudriñar la Escritura. Eso es crecer hacia abajo. Pero también hablábamos, hermanos, de salir afuera misionalmente, a poder proclamar el Evangelio, que es lo que vamos a ver ahora.
Y hermanos, hablábamos también de nuestra vida devocional, crecer hacia arriba. En cuanto a nuestra comunión con Dios, con nuestra vida devocional con Dios. Qué hermoso fue ver varias personas venir temprano ahora, como me decía una hermana, yo quiero disfrutar la alabanza del Señor. Y qué lindo es estar aquí, hermanos, y podernos entregar al Señor, no solo aquí, sino cuando lo hacemos en nuestra casa, en nuestros tiempos a solas con nuestro Dios. Pero también debemos de crecer hacia adentro, en nuestra comunión como hermanos, amarnos los unos a los otros. Eso es lo que hablamos de ser una iglesia saludable. Pero ahora esta mañana, amados hermanos, queremos también hablar de eso. Siendo una iglesia saludable, practicando el Evangelio. La iglesia Oasis de Amor existe para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que me acompaña a 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a 2 de Corintios, amados hermanos, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a estar en esos versículos esta mañana con la ayuda de nuestro Dios. Ahí vamos a estar compartiendo. Hermanos, que podamos crecer en esto. Por eso estamos viendo estos 4 puntos, estos 4 domingos que vienen. Tenemos 2 domingos más. Vamos a ver el próximo domingo cómo hacer discípulos. Pero hoy hablemos acerca de cómo poder proclamar el Evangelio. Y ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, mire lo que dice la palabra del Señor desde el versículo 3. Mire, esto es algo muy especial, yo creo que lo lea. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mire, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio, dice, está aún encubierto, entre los que se pierde, ¿está qué? O sea, si no les ha llegado, sigue encubierto. Y nosotros lo tenemos guardado en una caja, pero no les ha llegado a otros. Entonces el evangelio para ellos sigue encubierto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, mire, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahí estuvimos usted y yo antes. Estábamos con nuestro entendimiento entenebrecido. Éramos parte de ese grupo. Mire, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Dice que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Dice, el cual es, ¿qué, hermanos? La imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y mire el versículo 5, porque no predicamos, o sea, no proclamamos, quiere decir eso, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, proclamando el Evangelio. Hermanos, en estos versículos vemos 2 palabras claves para nosotros. Vemos 2 palabras claves en estos versículos, amados hermanos. La primera está en el versículo 4. La primera está en el versículo 4, donde dice que resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Poneme la siguiente, hijos. Dice que resplandezca la gloria del Evangelio de la gloria de Jesucristo. La palabra Evangelio, amados hermanos, tiene que ver mucho con las buenas nuevas, pero en el griego no se le encontró una traducción más exacta, se le llama Evangelium, así se le llama. Entonces ahí está esa primera palabra, amados hermanos, y la segunda palabra está ahí que se llama Keruso. Keruso, amados hermanos, está ahí en el versículo 5, cuando dice que predicamos tiene que ver también con proclamamos, así está en otra versión, que proclamamos el Evangelio, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué habla de proclamar? ¿Qué se refiere ese Keruso? Fíjense, hermanos, que en los tiempos antiguos, en esos tiempos, habían reyes, habían gobernantes. Entonces, cuando el rey quería dar a conocer, porque entonces no había WhatsApp, no había diario, no había Messenger, no había todas esas cosas, ¿verdad? Y no se podía comunicar a la gente. Entonces, había unas personas que se le llamaban heraldo. El heraldo era un hombre como el que está ahí, que llevaba una trompeta. El rey quería dar un mensaje al pueblo, y lo que hacía el heraldo es que llegaba a las plazas, llegaba a los lugares y sonaba aquella trompeta. ¡Pim, pim! No, así no suenan las trompetas, hermano, pero hermano Jorge no trajo la trompeta. Me voy a decirle que la trajera para que la sonaran. Pero cuando la trompeta sonaba, la gente llegaba. ¿Por qué? Porque el heraldo traía un mensaje de su rey, de su gobernador. Él traía un mensaje, hermanos, entonces ahí proclamaba ese mensaje que venía del rey. Entonces, hermanos,
Imagínense, llegaba, tocaba y la gente oía el mensaje del rey. Nosotros, amados hermanos, dice la Biblia, debemos de proclamar el evangelio. Y hermanos, nos referimos que nosotros debemos ser heraldos para anunciar, para predicar, para proclamar el evangelio. Hermanos, que vayamos a las plazas, a los lugares públicos, a toda persona, a hablar de nuestro Señor. Hablar el mensaje de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos esos heraldos, seamos las bocinas, los WhatsApp que hablan de Cristo, los Messenger, los WhatsApp, los Instagram, ¿no? ¿Cómo se llaman todos esos volados que aparecen ahora en los teléfonos? Hermanos, para que la gente pueda oír, para que la gente pueda escuchar el evangelio. Hermanos, qué oportunidad la que tenemos al usar ahora las redes sociales para proclamar el evangelio, para anunciar a Cristo. Hermanos, y que la gente escuche, no solo nos vean en testimonio. Es bonito el testimonio, la gente nos ve cómo caminamos, pero debemos de proclamarlo, debemos de ser heraldos, debemos de pitar la trompeta y proclamar el evangelio, decirle a la gente que necesitan a Jesucristo. Entonces que la gente nos oiga hablar, que nos oiga abrir nuestras bocas, como decía mi esposa, y proclamemos el mensaje de Jesucristo. No hablamos de nosotros mismos, no hablemos de nosotros mismos, decía el apóstol Pablo. Hablemos de Jesucristo. Entonces esta mañana, amados hermanos, hablando de proclamar el evangelio, quiero que veamos 3 cositas rapiditos, lo que implica proclamar el evangelio a las personas. Veamos lo primero, entonces ahí está lo primero, dice la proclamación del evangelio, amados hermanos, miren, es tarea, dice del evangelio, es la tarea, traje mi puntero y a ver qué dice, aquí lo dejé, pero dice ahí, miren, dice, es la tarea que trata de llevar la luz. ¿A quiénes, hermanos? A los que se pierden. La proclamación del evangelio, hermanos, es la tarea que trata de llevar luz a los que se pierden. Como dice allí en el versículo 4, mire, ese evangelio es de llevar luz de Cristo a los que están en tinieblas y en perdido. Vea el versículo 4 ahí de 2 Corintios, mire el versículo 4, como dice ahí 4:4. Dice ahí, mire, en los cuales el Dios de este siglo, y ahí empieza todo. Mire, el problema es, hermanos, entendiendo las tinieblas, que entendamos las tinieblas, que el Dios de este siglo ha entenebrecido o cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, Satanás, como él es el que gobierna el mundo ahora, es como, ¿cuántos a veces aquí nos hemos reunido y hemos sentido humo, verdad? ¿Qué pasa cuando hay humo? Es que eso tiene que ver con el humo. Es como cuando viene humo, nos empieza a llorar los ojos y de repente es tanto humo que ni se mira. Es algo así, estamos ciegos. Es cuando a veces yo vengo en la carretera y hay una gran neblina. Hay un momento que yo vengo y solo veo como a 3 metros delante de mí. Una vez venía para Sonsonate y en vez de agarrar para Sonsonate agarré para Huayúa, porque yo solo iba siguiendo la línea amarilla. Cuando sentía iba para Huayúa y dije, qué rara esta calle, no es igual. ¿Se acuerdan? Y regresamos. Entonces, esto tiene que ver, hermanos, que a veces Satanás ha entenebrecido el entendimiento de las personas, el corazón de las personas, hermanos, y ahí entonces ahí está el problema. Satanás les ha cegado el entendimiento, ha puesto una nube oscura en el corazón de esas personas que están en las tinieblas, están entenebrecidos. Mire, Efesios capítulo 4, vamos a Efesios capítulo 4, amados hermanos. Miren lo que dice aquí, Efesios capítulo 4, versículo 17, hablando de las tinieblas, cómo las tinieblas nos tienen, cómo el mundo está sin Dios. Mire, dice esto pues, Efesios capítulo 4, versículo 17, dice esto pues, digo y requiero en el Señor. Mire lo que nos dice a nosotros, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? Es andar en oscuridad. En humo, eso se refiere, es humo, que andan en la vanidad de su mente. Dice ahí, mire, teniendo el entendimiento, ¿qué, hermanos? Entenebrecido, sin Dios tenemos el entendimiento con humo oscuro, no vemos a Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Porque hay dureza de corazón. Siguiente versículo, veamos el otro. Veamos el 19. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, mire, porque ese es el problema de no conocer a Dios, se pierde toda sensibilidad, se entregaron, ¿qué dice? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Qué terrible, amados hermanos, los cuales dice, se perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer
con avidez toda clase de impureza. Hermanos, las tinieblas tienen que ver con las mentes de las personas, la vanidad de sus mentes, la ignorancia, amados hermanos, de no conocer la gloria de Dios. Cuando estamos en tinieblas, amados hermanos, no logramos ver la gloria de Dios y la faz de Jesucristo. La gente sin Dios, estando en tinieblas, no puede ver, amados hermanos, a Jesucristo. Su mente está entenebrecida, no lo puede ver. Entonces no logra ver que Dios es Jesucristo. No logran ver que Jesucristo es Dios hecho hombre. No logran ver la grandeza de Dios. No logran ver la hermosura de Dios. Lo precioso que es nuestro Dios. ¿Cuánto logran ver la hermosura de Dios, hermanos? ¿Cuánto podemos decir? Eres hermoso, Señor. Eres precioso. Pero la gente sin Dios, teniendo el entendimiento en teneversión, no logra ver eso. No puede amar al Señor. Hermanos, es difícil amar a Dios si sus mentes están en tinieblas. No pueden amar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás les cegó el entendimiento y están ignorantes de la gloria de Dios, del entendimiento de Dios, de los caminos de Dios, de la voluntad de Dios. Su mente viven en vanidad de este mundo. Por eso, hermanos, las tinieblas son vidas sin propósito. No hay sentido, no hay propósito de vida. No hay búsqueda de lo verdadero, de lo honesto, de lo justo. La gente no puede buscar sin Dios, no puede buscar lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, de lo bueno que es nuestro Dios. Porque, hermanos, no conocen a Dios. Sus mentes viven en tinieblas sin propósito. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Hablando aún en medio de nosotros, hermanos. Porque mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Hermanos, Dios nos ha sacado de las tinieblas, pero el mundo está en tinieblas. Tiene humo en su mente, en sus corazones. No logra ver a Dios, no logra amar a Dios. Pero mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Mire. ¿Cómo dice ese versículo, amados hermanos? Dice, el que dice que está en la luz. Pero mire, hermanos. ¿Y qué dice? Está hablando de la iglesia. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿dónde está todavía? O sea, que esas tinieblas tienen que ver con estas relaciones interpersonales. En la manera que yo trate a los demás, así voy a ser yo luz del evangelio o voy a estar aún en tinieblas. Como yo trate a los demás, amados hermanos, como yo trate a los demás, si amamos a los demás, si servimos a los demás, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Y entonces, conforme nosotros actuamos, como tratamos a los demás, podemos ver si alguien está en tinieblas o tiene la luz del evangelio. Usted como trate a las demás personas, como trate a su vecino. A veces vamos en los vehículos, ¿verdad? Y entonces le dan unos, déjale pip, ¿verdad? Bueno, mi esposa el sábado que venía para acá, para el ayuno, un carro estaba atrás de ella y el carro comenzó a retroceder y ella le pitó pip y no se detuvo. Y va pip, dice que acabó el pito y ya no se detuvo y fue a quedar ahí en el carro, que no lo hemos arreglado todavía. Que Dios nos ayude. Pero bueno, a veces dan ganas de pitar, ¿verdad? Dan ganas de decir, pip, pip, pip. ¿Cómo es la otra? Pito. Dan ganas de decir cualquier cosa. Pero hermanos, los que estamos en luz y aún aborrecemos a nuestro hermano, dice la Biblia, estamos aún en tinieblas. ¿Cómo tratamos a los demás? A veces yo, un día venía de RAI con una persona en el vehículo. Y entonces una muchacha se quiso pasar el alto. Y entonces la persona que venía le gritó de todo. Ay, yo dije, pobrecita la muchacha, ¿no? Porque como dicen las mujeres, no logran ver los saltos, ¿verdad? ¿Va que sí? Pero el chero le gritó de todo. Pero yo dije, ay, Señor, yo solo me agaché, hermano, por nada que le estaba gritando a la pobre muchacha, porque el carro era polarizado, ¿verdad? Pero hermanos, mire el versículo 10 lo que dice. Mire, el versículo 10 dice, el que ama a su hermano, ¿qué hace? Permanece en la luz. Y en él no hay ¿qué? O sea, no hay forma de caer. Hermanos, cuando la luz del evangelio alumbra a una persona y cuando alguien falla, cuando fallamos, ¿sabe qué hace alguien que ha conocido a Cristo, hermanos? Va y pide perdón. Alguien que tiene la luz del evangelio, por eso no tiene tropiezo, porque va y pide perdón. Hermanos, todo problema, toda situación difícil, todo pleito se resuelve con un perdón honesto y sincero. Por eso dice, si hacemos eso, no habrá tropiezo, porque permanecemos en la luz y entendemos. A veces nos enojamos con la gente, que bárbaro.
Está en tinieblas, entiéndalo, compréndalo. Así era usted, así era yo antes, sin Cristo. Si yo, aquel que se me queda viendo tanto, si me quedara viendo en aquel tiempo que andaba sin Cristo, le sacaba la pistola. Y ¿qué me miras? Le dijera yo. No le ponía balas para no matar a nadie, así. Pero ahí anduvimos nosotros. Ahora me alegra que me miren, hermanos, y que me den un abrazo, ¿verdad? Así como llega Mateo le gusta abrazarlo a uno, ¿verdad? En rico se siente, ¿sí? Es que andamos en luz, amados hermanos. Entonces tenemos esa capacidad, entonces no vamos a tener tropiezo. Mira el versículo 11, tenemos ahí en el 11 esa parte. Dice, pero el que aborrece a su hermano está aún en tinieblas y anda en las tinieblas, dice, mire, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, le han entenebrecido los ojos. Hermanos, las tinieblas es ignorancia, es entendimiento entenebrecido. Es decir, hay falta de entendimiento y de comprensión de Dios, de comprensión de sus caminos, de comprensión de su voluntad. Por eso es que la gente necesitamos proclamarle el evangelio, necesitan conocer a Dios, porque están con su mente entenebrecida, no conocen a Dios, no aman a Dios, no conocen sus caminos, no conocen su voluntad. No hay conocimiento de Dios. Las tinieblas también, hermanos, es falta de la vida de Dios en el corazón duro, dice ahí. El corazón duro no puede amar a Dios, no puede ver y no hay efectos para las cosas de Dios. Sentimientos, emociones para Dios no existen. Y hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos llevar la luz en medio de las tinieblas? Como dice ahí, la tarea es de tratar de llevar la luz a los que se pierden. Hermanos, ¿cuál es la mejor manera para poder llegar y llevar la luz en medio de las tinieblas? Lo vamos a hacer esta tarde. Ir y llegar y buscar a las personas. Debemos buscarlos. No tengamos esa creencia que teníamos antes la iglesia básica, que decíamos la gente va a venir sola y va a entrar. Cuando vea la iglesia abierta, ahí va a entrar. Ahí pasa un montón de gente y nadie entra, hermano. ¿Sí? Tenemos que ir a buscarlos, hermano. La gente está necesitada, está en tinieblas. Entonces necesita oír el evangelio de Jesucristo. Así como Cristo vino a buscarnos, debemos de proclamar el evangelio. Hermanos, y proclamar el evangelio, hay que ir a buscar, ir donde ellos están, ir a las colonias, al vecindario, a nuestra familia, a nuestros vecinos. No esperemos que ellos vengan a nosotros, sino que nosotros debemos de ir a ellos. Amén. Amén, hermanos. Debemos de ir. No podemos estar aquí en nuestras cuatro paredes. No podemos estar aquí, amados hermanos, cómodamente recibiendo la palabra, cantando al Señor, y la gente se está perdiendo. Usted y yo, porque hemos sido privilegiados y Dios llegó a nuestra vida y nos ha salvado, pero mucha gente se está perdiendo. Y para hacer esto necesitamos muchas estrategias, diferentes estrategias para llegar a donde están esas personas y encontrarlas y ayudarles a salir de sus tinieblas, de su incredulidad. Debemos de salir de nuestras cuatro, bueno, aquí son solo dos paredes, ¿verdad? Siempre decimos de nuestras cuatro paredes, de nosotros mismos, de nuestra comodidad, salir de nuestra esfera, amados hermanos, para llegar a ellos, para entrar a ellos. Hablamos, o hay que abrir casas de oración más, ya no tenemos casas de oración. Hermanos, Cristo hizo eso por nosotros. Él vino a nosotros, nos vino a buscar. Mire, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Mire, Hebreos 2. Cristo se hizo como uno de nosotros para llevarnos a Dios. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? Él, estando en la condición de Dios, se humilló, dice. Y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, fue hasta la cruz por nosotros y murió como un criminal. Él condescendió, se hizo hombre para morir por nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice así: que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él era 100% hombre, para destruir en medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y mira el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él vino, se hizo hombre y vino a destruir la muerte, la que tenía el diablo. Por eso es que ahora los que estamos en Cristo, dice en Apocalipsis, morimos feliz, porque no morimos, simplemente pasamos a estar con Dios. Pablo decía en Filipenses capítulo 1, versículo 23, mejor es estar en el cielo que estar en este cuerpo. ¿Cuántos queremos estar en el cielo, hermano? No queremos, ¿va? No queremos que nos dé ninguna enfermedad. Ay, la enfermedad. Pero Pablo sí lo decía. Porque, hermanos,
La luz del Evangelio tiene que ver con el conocimiento de Dios. Solo la luz de la gloria de Cristo en el Evangelio puedes hacer la obra satánica y quitar la nube, quitar el empañamiento del conocimiento de Dios, quitar el humo. El incrédulo no conoce a Dios. Tiene el entendimiento entenebrecido, decíamos. Pero hermanos, la proclamación se trata de descubrir lo que está cubierto, como decía, y es la imagen de Dios. Mire, Juan capítulo 17, y esta es la clave, una clave, diría yo, del Evangelio. Hermanos, tenemos que entender que la luz del Evangelio tiene que ver con el conocimiento de Dios. Juan 17, versículo 3, con conocer a Dios. Mire, Juan capítulo 17, versículo 3. Vámonos, hijo. Mire, y esta es la vida eterna. ¿Cuántos tenemos Biblia, hermanos? ¿Tenemos Biblia ahí? Yo los pongo porque es para mí, porque a mí me cuesta leer aquí. Usted no deje traer su Biblia, ¿verdad? Y si trae el celular está bueno, pero es que el celular le dan ganas a uno de ver otras cosas. Traiga Biblia. El creyente no debe dejar su Biblia. El soldado no va sin el fusil a la guerra. Si va el fusil a la guerra lo van a volar, se lo van a matar. El creyente no puede ir a la iglesia sin llevar su fusil, que es la Biblia. Pero yo lo pongo aquí porque por necesidad mía. Y esta es la vida eterna. Mire, ¿cuál es la vida eterna, hermanos? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has. Hermanos, la eternidad va a consistir en conocer a Dios por medio de Jesucristo. Amén. La eternidad consiste, amados hermanos, la vida eterna está en que conozcamos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Es por medio de Él que conocemos a Dios. La eternidad está en el conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que llevar la luz del Evangelio a las tinieblas, al mundo que está sin Dios. Usted y yo somos privilegiados. Dios nos ha quitado el humo de la cabeza, de los ojos, del corazón. Ya nuestra mente no está entenebrecida. Hoy vemos a Dios y nos gozamos en Él y vemos su palabra. Pero el mundo se está perdiendo, amados hermanos. Y cada día va a ser peor. Las estadísticas dicen que esto va a ir de peor en peor. En Guatemala, amados hermanos, y qué lindo eso de Guatemala. Hoy había una manifestación de las iglesias. Porque ellos la iglesia, y oiga bien, la iglesia tiene que tomar muchas decisiones en la vida, pero la más importante es que no podemos apoyar cosas que están en contra de la palabra de Dios, que están en contra de Dios. Allá en Guatemala hoy había una marcha en contra del aborto y del matrimonio homosexual, porque en Guatemala lo quieren aprobar ya. Aquí quieren hacer lo mismo. La iglesia no puede callar ante esas cosas. Si la iglesia se levanta para esas cosas, oiga bien, no se mete en otras cosas, para cosas que es la palabra de Dios. Lo demás no se preocupe, quien tiene control de todo es Dios, aún Él tiene control de todas estas cosas, pero Satanás, que es el que tiene los gobernadores aquí, perdone que lo diga así, ¿verdad?, hace que esas cosas se den en nuestros países. Imagínense, yo vi un video de un argentino, ¿cómo le pueden, decía él, decir a mis hijos que él decida si él es hombre, que se haga mujer? Eso no puede ser justo. Eso, decía, es como quitarle el privilegio, quitarle los, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero es como quitarles el derecho, gracias hermana, el derecho, que el niño es niño varoncito y que la niña es niña. Y decía él, ¿cómo les voy a transmitir eso a mis hijos? ¿Cómo es permitido que un gobierno haga con mis hijos? A mí no me han preguntado, decía ese papá. Si esas personas, imagínense, están haciendo un montón de cosas en Guatemala, de que quieren, amados hermanos, bueno, en todo lo que es, Europa, quieren los homosexuales, quiero decir, los lesbianas y toda esa volada de líneas, quieren hacer que cada vez hayan más niños huérfanos. ¿Saben para qué? Para ellos adoptarlos. Y ahora es normal decir, yo quiero adoptarlo. Y yo le contaba a mis hijos lo que me pasó esta semana en el seguro. Yo venía en una incubadora con un paciente, con una bebé recién nacida. Y se acercó una muchacha y me dice, ¡ay, qué linda la niña! Y de repente se acerca un muchacho con una cartera. Así llegó, ¿verdad? ¡Ay, qué bella la niña! Espero que a mí no me hagan cesárea, me dijo. Yo me le quedé viendo. Bien, hermano, solo me faltaron ganas para hablar del juicio, pero solo me le quedé viendo y le dije, hijo, a ti no te van a hacer cesárea, le dije yo, porque sos hombre. Ay, doctor.
Pero él es un hombre, yo no sé quién le metió en la cabeza que no es hombre, que le van a hacer cesárea. Qué ignorancia entenebrecido la mente, el corazón, y creen que ese hombre es niña, es hombre, el que no le guste, el que anduviera con su carterita negrita allí y todo pintadito. Pero el mundo está así, hermanos. El mundo está así. Ese es el engaño de Satanás. A los jóvenes haciéndoles creer que él puede ser mujer, y a las niñas creyendo que ella puede ser mujer. Y ver en los pasillos, en la institución que yo trabajo, ver mujeres besándose en el pasillo. Yo casi me desmayo con esas cosas. Pero yo lo he visto en este país, que supuestamente somos machos los hombres, ¿verdad? Amén, hombres. Ya nadie dice amén, ¿verdad? Ya como que las hermanas son las machas, ¿verdad? Hermanos, veamos lo segundo, ya, ese era para que no se me durmieran. No los voy a poner a saltar como aquel día, ¿verdad? Adentro, afuera, arriba y abajo, qué feliz estoy. No, eso no. Segundo, la proclamación del Evangelio, amados hermanos, requiere de nuestra disposición a ser, ¿qué dice? Siervos de los hombres. A nuestra disposición de servir a las demás personas, como quien diciendo, ay hermano, eso sí ya no me gustó. Me gusta servirle a Dios, me encanta cantarle a Dios, me gusta hacer esto a Dios, pero servir a las demás personas. Miren lo que dice el versículo 5, amados hermanos. Eso de servir a las demás personas como que ya nos da no sé qué, ¿verdad? Pero miren lo que dice el versículo 5, 4:5, leamos esa parte. Segunda de Corintios, ay gracias hermano, ya me sintió que estoy aquí trabado, ¿verdad? Pero 2 de Corintios capítulo 4, amados hermanos, mira el versículo 5 lo que dice. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Dice ahí, amados hermanos, dice, no nos predicamos a nosotros mismos, no a la iglesia, no a nuestro ministerio. Hermanos, no se trata de hablar qué bonita es la iglesia, si es que la vemos bonita, o lo que hacemos dentro de la iglesia. Pablo dijo, pero vosotros, dice, pero nosotros predicamos a Cristo, ¿cómo? Crucificado. Para los judíos ciertamente tropecedero, y para los gentiles, ¿qué es? Locura. Para el mundo es locura hablar de Cristo, y sobre todo que Cristo murió, que fue crucificado. Pero hermanos, somos llamados a hacernos siervos de las personas. El evangelio no se trata de lo que yo recibo. Lo central del evangelio es Cristo crucificado. Lo central del evangelio es la cruz. Pablo dice, predicamos este evangelio y hablamos de Cristo crucificado, que Cristo murió por nosotros, que Él, hermanos, el impío tiene que saber que Dios está demasiado enojado con el mundo impío. Dios se enoja, dice allá el Salmo 7, está molesto con el mundo, con el impío. Dice que Dios está enojado con ellos todos los días, que Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, hermanos, la ira de Dios está sobre todas las personas que están sin Cristo. La ira de Dios estuvo sobre nosotros antes de que Él viniera a nuestras vidas. Éramos enemigos de Dios y su ira está sobre nosotros, está sobre el mundo. Hay cosas que nunca las vamos a entender. Ayer mientras estábamos en el entierro de este jovencito, él estaba en una escuela militar y el director de la escuela habló de ese joven y dijo, era un joven ejemplar, un joven que amaba a Dios, que amaba a su familia y que amaba a sus compañeros. Y todos preguntaron, si era un buen joven, ¿por qué se murió? ¿Por qué llegó ese zancudo y le picó a la mamá y al papá a su casa? Quizás nunca lo vamos a entender, amados hermanos. Pero la buena noticia es que ese joven, Dios quería que estuviera con él. Quizás no lo va a entender el papá y la mamá, porque yo nunca lo entendería, ¿verdad? Quizás es difícil entenderlo. Pero ese joven, que todos hablaron muchas cosas, cualidades muy buenas de él el día de ayer, ahora está con Dios, y yo les decía, está en los brazos de Dios. Y era lo único que le podía decir a la mamá también y a la gente que estaba allí. Había mucha gente ahí oyendo la predicación. Y amados hermanos, el mundo tiene que saber que hay buenas noticias. Me decía el papá de este niño, ¿por qué no le picó a esos que andan matando gente? No que a mi hijo, me decía mi esposa. Nunca vamos a entender los propósitos de Dios, la voluntad de Dios quizás.
Hay cosas quizás yo se las voy a preguntar a Dios cuando llegue al cielo, hermano. Usted también tendrá sus preguntas, ¿no? Y se las vamos a preguntar nomás llegar al cielo. Señor, sácame una duda porque yo nunca entendí esto. Aunque cuando usted esté con el Señor ni le van a dar ganas de hablar, cuando esté en su presencia. Hermanos, por eso necesitamos saber y llevar las buenas noticias. Dice la Biblia que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo y Él pagó por mis pecados. Y hermanos, y ahora podemos acercarnos a Dios. La gente necesita entender eso, que necesita conocer a Dios. Pero hermanos, tenemos que hacerlo. Mire, 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Busquemos 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Mira lo que decía el apóstol Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino de quién quería saber Pablo, sino a Jesucristo. ¿Y cómo estaba dice? Y a crucificado. Entonces, la segunda parte, y regresemos al capítulo de 2 Corintios, capítulo 4, mira el versículo 5, dice, y aquí está la clave, y mira hermanos, dice ahí el versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, no hablamos de nosotros, de la iglesia, sino a Jesucristo como Señor. Y dice, mire, y a nosotros como vuestros, ¿qué decía el apóstol Pablo? Vuestros siervos, ¿por qué, hermanos? Vuestros siervos por amor a Jesús. O sea, lo predicamos y hablamos, estamos aquí. Yo estoy aquí, se lo puedo decir delante del Señor con toda libertad. Estoy aquí por amor al Señor. Si no, no estuviera aquí, hermano. Estamos aquí, se está sentado ahí por amor al Señor, dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús, por amor a Él. Hermanos, el medio efectivo para la evangelización, para proclamar el evangelio, es nuestro servicio. La manera de proclamar el evangelio es ser siervos de las otras personas. Para poderles llevar el evangelio necesitamos hacernos siervos. ¿Usted no se imagina las necesidades que hay en Santa Ana? Que hay un montón también. Y hay mucha gente lo busca uno por necesidad espiritual y otras necesidades. Pero hermanos, la única manera de proclamar el evangelio es haciéndonos siervos. Si no hacemos eso, difícilmente lograremos el objetivo divino. Si no nos hacemos siervos de las personas para poderlos sacar de las tinieblas y trasladarlos al reino de su luz. Alcanzar a los perdidos implica que yo me haga siervo de ellos. Que yo salga de mi comodidad, que salga de mis cuatro paredes, ya lo decíamos, de mí mismo. Que salgamos, hermanos. Cristo condescendió, Él se hizo hombre por nosotros, por amor a nosotros. Lo mismo nos llama a nosotros que salgamos. Y quizás, hermanos, eso tiene que ver con, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando salimos y vamos a las casas de las personas o vamos a un lugar. Cuando yo recibí a Cristo, y eso lo puedo decir de mí, yo era de 10 palabras que hablaba, 11 eran malas palabras. O sea, todo decía malas palabras. Y eso es feo. Pero cuando Cristo vino a mi vida, yo ya no quería oír malas palabras, ni dobles sentidos. Yo siento que como que, o sea, como que me están tirando un guacal de agua helada, ¿sí? Pero en esto de condescender, amados hermanos, más de alguna vez va a ir a usted a compartir el evangelio a alguien y le va a hablar solo con malas palabras. A mí ya me ha pasado. Y ay, dice uno. Pero usted tiene que condescender. Usted va a la casa de alguien a compartir el evangelio y tiene un gran musicón ahí y la gente, y más la música de ahora, ¿va? Ese volado del reggaetón y el totón y el tuntún y todas esas cosas, y el movimiento tuntún y los muchachos y los niños enseñándoles a mover las pompillas a los pobres niños y ver cómo, bueno, eso es algo horrible. Ahí tiene que ir usted. Usted condescender con esa gente. Yo les decía la vez pasada, vamos donde las muchachas que venden su cuerpo, las prostitutas. Uy, yo ahí no voy, dicen las hermanas, ¿qué van a pensar de mí? No, si usted anda ahí, tiene que condescender. Y llegar a esas vidas que necesitan oír de Dios, a los homosexuales. Sí, es cierto, yo vengo de ese machismo. Yo odiaba a los homosexuales, así les digo. Hoy lo entiendo que es por causa del pecado que están así, pero en el tiempo, yo era un joven, como eran bien escondiditos, ¿verdad? No estaban escondidos, no salían. Hasta que un día iba con un doctor y me dijo, te voy a presentar a un amigo, me dijo.
Y le dijo, hey, vení, le dijo. Él es el doctor Pimentel. Oh, mucho gusto, le dijo él. No, yo estaba el estudiante, pero empezaba, pues, lo presentaban uno como doctor. Y el hermano siguió, casi me bajó el carro y lo sopapeé. ¿Saben por qué no lo sopapeé? Porque el tipo era bien chorotón, hacía pasa y te ves. Ya me dijo el compañero, si le haces algo te va a matar a vos, man. O sea, no soportar esas cosas. Ahora entiendo que ellos necesitan a Dios, que están con el entendimiento entenebrecido, engañados. La mayoría de ellos han sido abusados sexualmente. La mayoría de ellos sus papás ni están, sus mamás a saber quién es. Entonces ellos viven en un mundo perdido, hermanos, donde Satanás los está llevando para que se vayan al infierno y terminen mal. Entonces nosotros tenemos que ir, hermanos. A nosotros Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado de la luz, de las tinieblas a la luz, al reino de nuestro Señor Jesucristo, al reino de su Hijo. Entonces debemos de trabajar, hermanos. Mire, nosotros tenemos ministerios aquí, hay un montón de ministerios y gloria a Dios por los ministerios. Pero el problema del ministerio es que es aquí adentro. He hablado con Josué, ellos me están suplicando y el hermano, ¿cómo se llama el hermano de las misiones? Se me fue el nombre ahorita. Hermano Canadá, quiere que la iglesia Oasis de Amor Sonsonate se convierta en una iglesia global, que ya no solo piense en sus 4 paredes. Y comencemos a hacer, amados hermanos, equipos misionales. Comencemos a hacer equipos misionales. Los equipos misionales es salir afuera de nuestra ciudad, de nuestro entorno. Es salir, hermanos, ahí, por lo menos en que sea a los vecinos, para poderles presentar el Evangelio. Eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Vamos a llevar esas cajitas y vamos a ir a presentar el Evangelio. Esos son los equipos misionales. Tienen el objetivo de sentarles, de servir estratégicamente a las personas para poderles llevar el Evangelio. Es hacernos siervos a ellos, a los impíos. Una de las formas que hemos hecho otras veces y lo hemos dejado de hacer es el deporte. El fútbol podía ser una forma de acercarnos a ellos y antes lo hacíamos muy frecuentemente. Ya sea por el deporte, con los niños, ya viene el tiempo de los niños de octubre, tenemos que preparar un evento para pensar en toda la comunidad y realmente atraer a esas personas a Cristo, amados hermanos. Podemos hacer reuniones de matrimonios también, no solo como nosotros como iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia tiene que venir a las reuniones también, pero necesitamos hacer también reuniones de matrimonios y salir a la gente y hablarles de Cristo a los matrimonios, enseñarle a un padre cómo educar a su hijo. Los que van al hospital llevan alimento a sus niños, pero también necesitamos llevar el Evangelio. Cada vez que usted entra, yo trabajo en un área donde solo veo bebecitos, ¿verdad? Donde solo veo niños. Y tengo alguna relación con algunos papás y logro compartirles del Evangelio. Es una gran oportunidad que tengo. Cuando entro ahí donde está Claudia, en el área de medicina, va a haber un montón de gente muriéndose. Es una oportunidad que nos da ir a los hospitales. Ya tenemos las puertas abiertas, ¿no? Mi hermana ya nos abrieron las puertas allí. Es una gran oportunidad que tenemos de proclamar el Evangelio, de llevar a Jesucristo. Esos son los equipos misionales. Y hermanos, tenemos tantas necesidades, pero también tenemos oportunidades. Y estos equipos, los equipos misionales, ¿qué les parece si los ministerios nos convertimos en equipos misionales? Y en el área que estamos, por ejemplo, las hermanas que cocinan, hacemos club de cocina y le enseñamos a la gente a cocinar con el objetivo de proclamarles el Evangelio. Los músicos, ¿qué les pasa a los músicos? Ya no tenemos estudiantes de música. Pero ya no pensemos aquí adentro, sí, ya música hay suficientes, ¿verdad? Pensemos en la gente de afuera. Cómo enseñarles a tocar la guitarra. Teníamos varios proyectos que todavía no nos han aprobado, que era el proyecto de la costura, hermana Ceci. Hay 2 proyectos aprobados, bueno, no aprobados todavía, sino se han enviado para poder comprar máquinas de coser. ¿Qué más íbamos a comprar, hermana? Panería, y con los músicos íbamos a comprar instrumentos para iniciar una escuela de música, de panadería y de máquinas de costura. Lo vamos a hacer, no, perdón hermano, pero no es como ustedes lo van a ir a dar. Ya no pensemos en nosotros mismos, queremos pensar en la comunidad. Hagamos de todos los ministerios que Dios nos ha dado equipos misionales. Y ese es el objetivo de nosotros como iglesia, hermanos, llegar a ser equipos misionales y salir. Llenemos la iglesia, sí, esta iglesia hay que llenarla. Pero yo le voy a decir cómo lo hace Dios. Ya le voy a decir cómo hace Dios. Veamos lo tercero. Rapidito ahí lo tercero, hijo, para no entretenerlos mucho. He visto qué hora son, vamos bien ahora. Entonces, hermanos, no solo es de llevar la luz, no solo es de hacernos siervos, sino mire,
Lo tercero dice, la proclamación del Evangelio solo puede tener éxito por la intervención de ¿quién, hermanos? Soberana de Dios. Versículo 6. Hermanos, la proclamación del Evangelio solo puede tener éxito si hay una intervención soberana de Dios en las vidas. Mire el versículo 6. Dice, mire, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en quién? En nuestros corazones. O sea, fue Él el que lo hizo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amados hermanos, cuando servimos al Señor, en un ministerio como hablábamos esta mañana, cuando vamos a los hospitales, cuando hacemos un grupo pequeño, cuando nos tratamos de llevar el Evangelio, o llevamos comida, por ejemplo, a las personas que están en la calle, tratamos de alcanzar a otras personas, todo este servicio que usted hace, quizás ahí, quizás hay gente que lo va a humillar, le va a cerrar las puertas, quizás va a haber gente, quizás usted hizo una gran inversión, usted se preparó bien, pero todo eso sería inútil si Dios no hace un milagro en esas vidas que le vamos a llevar el Evangelio. Todo lo que podamos hacer, podamos invertir y hay que hacerlo, pero el milagro viene que Dios pueda obrar en esas vidas y les haga resplandecer la luz de Cristo a sus corazones y puedan ver su condición, su necesidad de pecadores. Usted puede hacer todo eso, prepararse bien, dar un buen evangelio. ¿Qué es dar un buen evangelio, hermanos? La clave del evangelio es Cristo crucificado. No voy a decir, mire, venga Cristo y de aquí en adelante todo le va a salir bien. Si usted le dice eso, es un mal evangelio. Eso es mentira que le va a ir bien. Lo que usted ha logrado es conocer a Cristo y ser salvo. ¿En qué consiste la eternidad? En conocer a Dios, porque nosotros nos estamos preparando para estar allá con el Señor, no para estar aquí en la tierra. Aquí en la tierra todo esto va a seguir igual, no va a cambiar. Entonces, amados hermanos, usted puede hacer todo eso, prepararse bien, dar un buen evangelio, dar un pancito, una cena, todo eso es bien, pero si no, Dios no hace el milagro en esas personas, no va a servir. Necesitamos cada vez que hagamos eso venir, ayunar si es posible, ponerse en oración unos 2 días antes, ayunar, decirle Señor, toca sus corazones. Les vamos a llevar comidita, les vamos a llevar pan, les vamos a llevar esto, Señor, pero Padre, toca sus corazones, que te conozcan. Porque si Dios no hace la obra, fuimos una ONG más. Llevamos alimentos nada más, pero no logramos el propósito de Dios, que era llevar el evangelio y que las vidas puedan ser cristianas, puedan conocer a Dios. Entonces, cuando hacemos ese trabajo, lo hacemos en total y completa dependencia de Dios. Ahí está la clave. Cuando usted lo va a hacer, hágalo en total y completa dependencia de Dios, sabiendo, como dice la gente, ahí sí declare que Dios va a hacer una obra, no que usted lo va a hacer, que Dios va a hacer una obra especial en esas vidas y muchos van a ser salvos. Hermanos, como Dios lo hizo en la creación y lo hizo en todas partes. Miren, el ejemplo de Lidia. Vamos a Hechos, capítulo 16, versículo 14. Tenemos que proclamar el evangelio, el evangelismo, y orando a Dios que Dios haga un milagro sobre esos corazones que van a escuchar el mensaje. Ellos son esclavos de Satanás y no pueden salir de la cárcel porque de ellos mismos, por ellos mismos. Entonces necesitamos que ocurra un milagro. No esperemos y poder convencer a la gente, pues. Debemos de hablarlo bien, como decíamos. Pero Dios va a hacer el milagro. Mire, Lidia, esta mujer, dice, mire, entonces una mujer llamada Lidia, dice ahí, mire, esa mujer llamada Lidia, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Taitira, dice que esta adoraba a Dios. Pero mire lo que ella estaba haciendo, dice, esta estaba oyendo. ¿Y qué hizo? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Mira el versículo 17. O sea, ella estaba allí, pero ¿quién le abrió el entendimiento? Dios. Y dice, y cuando dice, está siguiendo a Pablo. ¿Dónde vamos? ¿Sí? No me confundiste. ¿Cuál era el primero? El 14, el 15 va. Y cuando fue bautizada, y su familia dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad.
Y dice que Pablo dice, ella nos obligó a quedarnos. Mira el 16, perdón. Y dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en cuenta una muchacha que tenía espíritu. Bueno, eso ya no lo quiero leer porque hicieron ese milagro. Pero lo que les quiero decir es que ella dice, oyendo lo que Pablo estaba hablando, dice que el Señor le habló entendimiento y llamó a Pablo. Dice que lo bautizaron y no querían que se fuera de allí. Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Ese es el ejemplo más lindo de Lidia. Hermanos, déjenme decir esta mañana, una iglesia que proclama el Evangelio busca las estrategias para poder cumplir su misión de llegar a las almas perdidas y buscar a las ovejas descarriadas, a las ovejas del redil del Señor que Él murió por ellas. Por eso, hermanos, queremos enfocarnos en eso y enfocarnos en un movimiento global, que ya dejemos de pensar en las 4 P's, sino que pensemos en las demás personas. Y hay mucho trabajo que hacer, amados hermanos. Hermanos, el Señor nos ha encomendado a ser discípulos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, ir a buscar a las personas. Y hoy tenemos una gran oportunidad esta tarde. Yo le invito a que se venga. Necesitamos por lo menos 50 personas, hermanos, creyentes, mujeres, hombres, y podamos ir a proclamar el Evangelio. Hermanos, yo no sé, pero yo le quiero animar esta mañana. Me recuerdo Oscarito, ponete de pie, Oscarito, voy a decir algo muy lindo, Oscarito. Él el jueves vino así vestidito porque le tocaba hacer la reunión y yo lo felicito por esa posición, pero él me dijo, yo quiero colaborar en esa puerta y recibir a los hermanos. Bueno, venite, le digo, bien bonito, miren, bien bonito vino, Pero hermanos, ¿qué anhela hacer usted? Quiero invitarlo a que usted comience a hacer proyectos y trabajemos con grupos misionales. ¿Qué les parece? Podemos hacerlo de varias maneras, amados hermanos. Ya tenemos algunos ahí que no los hemos echado a andar por falta de fondos. Pero hermanos, podemos organizar equipos misionales que trabajan con grupos pequeños específicos, atendiendo necesidades específicas que permitan llegar a los corazones de las personas. Vamos viendo cómo comenzamos otra vez y abrimos casas de grupos de discipulados, por lo menos unas 2 casas aquí en Sonsonate, hermanos, donde podamos llevar vidas y compartirles el Evangelio. O proyectos de llegar, como les decía yo, que nos podamos acercar a las personas y hacer reuniones, digamos, con esas muchachas que venden su cuerpo, ¿no? Así se llama el trabajo ahora, vendedoras de su cuerpo, no se llaman como otros decíamos antes, ¿no? Ellas venden su cuerpo, es su trabajo. ¿Cómo pudiéramos hacer para acercarnos a esas personas? Hagamos un proyecto de eso, hermanos. Piense, esté en grupo, yo aquí no conozco los lugares, nunca he andado por ahí. Pero usted sabe dónde están, ¿verdad? Allá en Santana me los puedo todos yo, ¿verdad? Porque allá hay de hombres prostíbulos y de mujeres prostíbulas, entonces allá es diferente, pero aquí no me los puedo todavía. Y todas esas cosas, hermanos, imagínense, si nos pudiéramos acercar a esas vidas, por supuesto tenemos que estar bien orados para eso. Y si Dios nos permita llevarles el Evangelio y que Dios haga el milagro de esas vidas, sean transformadas y salir de todo eso. Podemos hacer, amados hermanos, reuniones de hombres. ¿Cuánta necesidad tenemos los hombres? Mujeres solas. Alguien que diga, yo dispongo mi casa para abrir un grupo de discipulado. Necesitamos todo eso, hermanos. ¿Para qué? Para poder expandir su Evangelio. Y eso lo podemos hacer con los equipos misionales, los ministerios. Ya no solo pensemos en las 4 paredes, en las hermanas, como decían, que cocinan, las hermanas que saben hacer limpieza, enseñar a hacer limpieza a la gente, cómo debe hacer la limpieza, ¿verdad? ¿Qué hay más? Los niños, tanta necesidad de los niños, las mujeres, los matrimonios, etcétera, etcétera. Hay tanta necesidad, amados hermanos, donde pudiéramos trabajar y de verdad cumplir el propósito de Dios. La proclamación del Evangelio es la tarea que trata de llevar la luz a los que se pierden, a los que andan en tinieblas. La proclamación del Evangelio requiere nuestra disposición a ser siervos a los hombres, de servir a las demás personas. Eso es lo que más nos cuesta, pero hagámonos siervos. Cristo se humilló hasta lo más bajo. Y tercero, la proclamación del Evangelio solo puede tener éxito por la intervención soberana de nuestro Dios. Amados hermanos, ¿por qué no se pone de pie, por favor? Le pregunto esta mañana, ¿cómo se mira usted proclamando el Evangelio? ¿Cómo se ve usted, hermanos? ¿Cree que usted podría ser parte de estos equipos misionales y decir, aquí estoy, Señor? Yo quiero hacerlo. Yo lo haré, Señor.
Estamos trabajando ahí con el hermano Jorge y otros hermanos para poder trabajar en las casas de algunos hermanos, poder llevar el evangelio a que la gente conozca a Dios de verdad. Hermanos, el conocimiento, o sea, el evangelio está en conocer a Dios y conocer su cruz. La clave es conocer la cruz de Cristo. La clave es que la gente pueda entender que Dios dio a su Hijo Jesucristo para amor a ellos, que ellos están perdidos, que Dios tiene ira contra el mundo, contra los incrédulos, contra los impíos, pero que Dios quiere sacarlos de ahí y Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere que nos hagamos siervos de ellos. No cuesta, hermano, a mí me cuesta serme siervo. Yo intento muchas veces. Ahí en el trabajo me pasa. Es difícil trabajar con gente, ¿no? Pero hay que hacernos siervos y servir a la gente. Y no solo tenemos que, hermanos, dar buen testimonio. Yo tengo la gracia del Señor que Él me ha dado en mi trabajo. La gente no tiene nada contra mí, pero no solo seamos buen testimonio. Proclamemos, hablemos el evangelio. Digamos a la gente, Cristo te ama. Tú necesitas encontrarte con Dios. Tú necesitas pedir perdón a Dios por tus pecados. Dios te ama. ¿Cuántos esta mañana, amados hermanos, hemos considerado iniciar un proyecto y convertirnos en una vida evangelizadora de Cristo para que otros conozcan al Señor? Hagamos equipos, los mismos ministerios, hagamos los equipos misionales. Pensemos en todo eso. Hermano Josué está dispuesto a ayudarnos a hacer de esta iglesia una iglesia global. Y que esta iglesia, aunque quizás somos 70, 80, no sé cuántos somos, Cristo solo necesitó 12 para que el evangelio llegara a nosotros. Que habíamos más de 12. Y nosotros mismos podemos hacer que aquí en Sonsonate la gente conozca a Dios. Y si el Señor un día nos concede, llegar hasta lo último de la tierra. Por eso es que la iglesia de Sonsonate vive para eso, para glorificar a Dios, para ser una iglesia saludable, para proclamar el evangelio y para ser discípulos desde aquí, desde Sonsonate hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo lo haré, Señor? No levante su mano, solo yo quiero que incline su rostro. Ahí donde está, hermanos, como iglesia del Señor, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como iglesia que Dios nos ha puesto en esta ciudad, como iglesia oasis de amor, como así nos llamamos, amados hermanos, podamos decir esta mañana, Señor, yo lo haré, Señor. Heme aquí, oh Dios, yo lo haré. Envíame a mí, Señor. Señor, permíteme hacer estos proyectos. Permíteme llevarles tu evangelio a otros que lo necesitan. Señor, mi corazón se duele al ver cómo las vidas se están perdiendo, cómo las vidas van al infierno, Señor. Ayúdame, Señor, esta mañana a poder hacerlo, a poder proclamar tu evangelio, a llevar la luz en medio de las tinieblas, a hacernos siervos y sobre todo que tú hagas el milagro en esas vidas que nos vas a permitir proclamar tu evangelio. Padre bueno eres, Señor, que se acordó de nosotros y nos ha salvado, Señor. Yo lo haré, si se hace canto. Gracias, Jesús. Gracias. Ven aquí, Señor, envíame. Si levante sus manos y dígale, Señor, Si te puedo servir aquí, si te puedo servir, aquí estoy, oh Dios. en tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Oh, sí, Señor. Yo lo haré. Yo lo haré, Señor. Te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, Señor. Yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Oh, sí, oh Dios.
Si mi vida te sirve, le entrego a ti. Aquí estamos, Padre. Hoy me rindo a tus pies, Señor. Nos rendimos a tus pies, oh Dios. Te entrego mi ser y mi corazón. Sí, Padre. No hay sentido de vivir si no es para ti. Yo lo haré, obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, Señor. Yo lo haré, Sin decirte, Señor, aquí está mi vida. obedeceré, Aleluya. sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Oh Dios eterno. Señor, si mi vida te sirve, Dios, aquí está, Padre. Quiero decir, Señor, esta mañana, amado hermano. Dile, Señor, mi vida está aquí, oh Dios. Te quiero servir, Señor. Ya no quiero pensar en mí mismo. Ya no quiero pensar en mi comunidad, oh Dios. No quiero estar pensando en mí mismo. Padre, aquí estoy para servirte. Yo lo haré, Señor. Señor, queremos proclamar tu evangelio. Queremos llevar la luz de tu evangelio, Dios, a los necesitados, a los perdidos, Dios. Como un día nos llegó a nosotros, Padre. Ahora queremos hacerlo nosotros, Padre, porque para eso nos ha llamado. Para eso nos ha salvado, Señor. Para que otros puedan conocer de ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí está mi vida, Padre. Heme aquí, Señor, envíame. Sí, Señor. Si te puedo servir, aquí estoy. Aquí estamos, Señor. En tus manos, Señor, como el paso, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, Señor. Yo lo haré, Sí, Señor. te obedeceré, Sin reservas. sin reservas ni condiciones. Te seguiré. Aleluya. Yo lo haré, Yo lo haré, Señor. te obedeceré, Te obedeceré, Padre. sin reservas ni condiciones te serviré. Aleluya. Yo lo Si haré. mi vida te sirve, le entrego a ti. Aquí le estamos haciendo, Señor. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido de vivir si no es para ti. Aleluya. Yo lo haré, Aleluya. te obedeceré, Te obedeceré, Señor. sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré, Gracias, Señor. te obedeceré, Gracias, Jesús. sin reservas ni condiciones te serviré. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Hermanos, Dios nos ha puesto aquí para proclamar su evangelio. No podemos ya seguir encerrados en estas
2, 4 paredes, como usted quiere llamar. Acérquese así como se acercó Carito. Él está pensando aquí, gloria a Dios por eso, porque hay tanta necesidad, la puerta a veces pasa sola. Pero pensemos en afuera. Usted ha sido salvo por la gracia de Dios. Su entendimiento tiene luz ahora. Su mente ha sido abierta, su corazón ha sido abierta para Dios. Ahora usted puede amarlo, puede apreciarlo, puede ver su hermosura, su belleza. Usted lo ama, usted le canta, pero el mundo no puede todavía. El mundo no conoce a Dios. El mundo tiene su mente en tenebrosidad. Es mi deseo en el Señor que todos los que estamos aquí hagamos la labor de Dios. ¿Se imagina la necesidad? Yo le decía a mi esposa, estar en Santana nos hemos medio comprometido con uno. Esta semana iniciamos, he invitado ahí mismo a la Conde Vivo a dar charlas de matrimonio, este martes, y el viernes voy a otro lugar. Imagínense, yo les digo, no, yo estoy susonante, les digo, pero la necesidad es tan grande. Pero aquí tenemos muchas cosas que hacer, hermanos. Imagínense, yo miraba a esas familias, es la segunda vez que voy a ir, poder recibir la palabra de Dios y que su entendimiento se estaba abriendo por la gracia de Dios. Y decirme, mire, yo quiero que siga viniendo, necesitamos escuchar eso. Queremos ver cómo Dios nos puede ayudar en nuestro matrimonio. Hagamos, hermanos, lo que podamos hacer mientras tengamos aliento de vida en esta tierra. Hagamos todo para que otros conozcan al Señor. Amén. Antes de retirarnos.